Cristo Jesús no hay otro nombre igual. Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Cristo Jesús no hay otro nombre igual. Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Incomparable, abre tú mis ojos.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Oh, oh, oh. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Cristo, tu nombre, Cristo, 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 tú eres el centro.
Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Gracias porque tú eres digno de toda gloria, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar y tú eres, Señor, bueno y fiel para siempre. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias en todo tiempo y por todo lo que haces, Señor. Por quien eres y por todo lo que haces. Te honramos y te bendecimos. Señor, como consecuencia a honrarte, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser discípulos genuinos en este tiempo que nos enfocamos en eso, en discípulos, en ser y hacer discípulos. Ayúdanos a crecer en todas las cosas, ayúdanos a ser más como tú. Te pedimos, Señor, que nuestra honra no sea solo de labios, sino que nuestro corazón también esté cerca de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Qué bueno poder hablar con ustedes en esta mañana, en este servicio. Quería compartir con ustedes una palabra breve de unos minutos para reflexionar acerca de algo que es realmente importante. Y más que una prédica o una enseñanza muy larga, quiero hacerla lo más corta posible. Fíjense que venía del viaje con Anabela de Estados Unidos, y cuando estábamos en el aeropuerto de Miami esperando el avión para venir a Venezuela, había un par de personas hablando y estaban conversando justo detrás de nosotros. O sea, la silla era de dos, nosotros estábamos hacia adelante y ellos estaban hacia acá. Entonces era muy difícil no escuchar lo que decían, además que estaba muy interesante. Entonces eran dos personas mayores, al parecer de mucho dinero, y estaban conversando cómo ellos estaban haciendo para dejar la herencia. Entonces estaban hablando de cómo ellos habían distribuido el dinero de cierta manera, en diferentes formas, en diferentes cuentas, y todo el plan de retiro que habían hecho, y en cierta manera las últimas palabras, ¿no? Porque de verdad eran bastante mayores. Y veo que estas personas trabajaron durante toda su vida. Parece que uno era médico, y él hablaba de cómo había orquestado de cierta manera su fortuna y lo que había hecho, que había trabajado toda su vida, que ya era bastante mayor y que era como muy importante para él dejar un legado para su familia. Entonces, habían hablado de tantas cosas de cómo habían dejado la herencia, que yo estaba como, wow, yo nunca había pensado en eso. O sea, no, de verdad, a tal profundidad, no. Y hablaban del testamento y las últimas palabras, sí, porque uno tiene que pensar en trascender y todo esto. Y ahí me di cuenta, cuando comenzaron a hablar de las últimas palabras, cuán importante era para alguien esas últimas palabras que dejaba, ¿no? Ese testamento, ese legado final, de cierta manera. Y comencé a meditar al respecto de cuán importantes son esas últimas palabras. Imagínate una persona que está en el hospital en los últimos días, y de repente llama a su familia y saben los familiares que son las últimas palabras que les va a decir antes de despedirse. Imagínate la atención que podrían prestar en ese momento. Imagínate lo sublime, lo importante, aun si fuera en cine, la música, el lugar, el asunto, ¿no? Y definitivamente es importante ese momento, y la atención y la atención que se genera. Y obviamente esta persona va a decir eso último, lo realmente importante, lo clave del mensaje. Y cuando pienso en Jesús, en su obra y su ministerio en esta tierra, pienso también en esas últimas palabras. Y quiero analizarlas contigo rápidamente en los 3 evangelios. Podría ser en el cuarto, pero en el cuarto evangelio, en Juan se enfoca un poco más en despedirse y en aclarar quién escribe. Entonces, sus últimas palabras en el evangelio de Juan son más como enfocadas en que Jesús hizo muchas más cosas, y si se hubiesen escrito, pues llegaría a toda la tierra. Ahí él habla al respecto de eso. Pero en los otros evangelios
cierran con las últimas partes, las últimas escenas de Jesús en el ministerio. Entonces quiero leerlo con ustedes rápidamente. En Mateo 28, 16 dice, la gran comisión, ¿no? Es el título. Entonces dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Definitivamente esto nos dice cosas brutales acerca de Jesús. Primero, que Él culminó su obra ya en la cruz cuando dijo Él mismo, consumado es. Y cuando Él culminó esa obra, dice que después de bajar al Seol, después de resucitar al tercer día, dice que se le dio toda autoridad. Eso es súper importante porque es lo que lo faculta para poder enviarnos a ser discípulos de la forma en que Él quiere, sin que nos maten en el camino. Se le dio toda autoridad. Entonces comienza con eso. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Ese es el mandamiento. Le dicen la gran comisión, las últimas instrucciones que nos deja, justo en lo que debemos enfocarnos. Entonces, en eso, después de decir, se me ha dado toda autoridad y enviarlos, les dice una promesa. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Otras versiones dicen todos los días. Entonces, qué hermoso y qué maravilloso es poder comprender que estas fueron las últimas palabras de Jesús, al menos las registradas en Mateo, porque hay otras registradas en Marcos, que no son contradictorias, sino que más bien realmente son complementarias. Porque aquí dice exactamente, Mateo lo resume de una forma brillante, dice qué es lo que tiene que hacer. La autoridad que le dio el Señor para poder mandarnos, que le dio el Padre, luego el mandamiento y por último la promesa. Ahora fíjense cómo lo expresa estas mismas últimas palabras de Jesús, cómo lo expresa Marcos en Marcos 16. Dice, por último se les apareció Jesús a los 11 mientras comían y los reprendió por la falta de fe y la obstinación que tenían. 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y les ayudaban en la obra. El Señor les ayudaba en la obra y confirmaba sus palabras con señales y éstas los acompañaban. Fíjense que básicamente es lo mismo, solo que aquí no se enfocó Marcos en el discípulo que estaba haciendo, sino en el mensaje que estaban predicando. También se enfocó Marcos en las señales, la importancia de las señales. Es importantísimo ver cómo en realidad se complementan estas palabras, porque lo que está diciendo Marcos es, el Señor estuvo con ellos, acompañándolos con señales y milagros. Y ellos, además, Marcos, resalta la obediencia de los primeros discípulos, porque dice, inmediatamente después que escucharon, después de hablar con ellos, Jesús fue llevado al cielo
Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Justamente como el destino de cada uno, ¿no? Y también dice que Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es también lo que Jesús dijo al principio, tal vez cuando dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Entonces, veamos otra vez las últimas palabras de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de aquel que estuvo con el Padre cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese que dice Juan 1, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Entonces, definitivamente este ser tan maravilloso al que adoramos, al que amamos, al que honramos, al que le servimos, las últimas palabras de él fueron, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Vayan y prediquen este mensaje. Entonces, definitivamente la iglesia debería enfocarse especialmente en eso. Y a veces gastamos mucha energía, invertimos mucha fuerza, muchas finanzas, mucha enfoque en otras cosas y definitivamente deberíamos prestarle más atención a estas palabras. No solamente la iglesia como institución, si es que cabe el título, sino cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Si realmente somos discípulos del Señor, si realmente queremos honrarle con todo nuestro corazón, deberíamos prestar atención a sus últimas palabras. Vamos a verlo en Lucas. Lucas 24, 44. Dice entonces, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y luego resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que mi Padre ha prometido. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Qué increíble, porque Lucas complementa otra parte que es importantísima de comprender. Aquí está diciendo, primero, que era importante que los discípulos entendieran, no solamente que fueran enviados, sino que entendieran las Escrituras. Ellos fueron en ese momento, que también está hablando aquí, de las últimas instrucciones, las últimas palabras de Jesús que registra Lucas. Lucas está compartiendo que primero él abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y para que vieran que efectivamente él era el Mesías, del que estaba escrito, del que se escribió en Moisés, en los profetas y en los salmos. A él apuntan todas las cosas. Él abre su entendimiento. Ellos lo pueden comprender y luego les explica con claridad el resumen de la ley. Entonces, esto es lo que está escrito, dice, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Ese es el resumen del mensaje que tenemos. El Cristo padecerá por nosotros. Él resucitará al tercer día. Bueno, ya eso pasó, ¿no? En el pasado. Cristo padeció y resucitó. Y en su nombre se predicará arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Ese es el mensaje. Cristo murió, resucitó, padeció, murió, resucitó, y en su nombre vamos a predicar, o estamos predicando por más de 2000 años, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, les dice, y al final dice, voy a enviarles poder de lo alto para que puedan cumplir con este mandamiento, para que puedan llevar a cabo esta labor, esta tarea, un grupo
de judíos que muchos de ellos habían sido menospreciados, un grupo de judíos pobres y letrados, estaban llenos de dudas muchas veces, y ellos iban a hacer la tarea de predicar en todas las naciones este evangelio de poder. No sabían hablar estos idiomas, no tenían ni idea, pero del cielo vino poder, que les dio valentía, que les dio la facultad de hablar en los idiomas donde ellos iban a predicar, que les dio las facultades para llevar el mensaje con valentía y con poder, y que además los revistió de poder para hacer señales y prodigios. ¡Wow! Es impresionante. Entonces vemos cómo se complementan estos mensajes, donde se resume muy concentrado en Mateo, enfocado en los discípulos, donde Marcos complementa con las señales, con los prodigios que le iba a acompañar, traduciendo el yo estaré con ustedes todos los días, en él hará señales y prodigios a través de ustedes. Y luego vemos cómo Lucas se enfoca en el mensaje que se va a predicar, que Jesús les explicó y que les abrió el entendimiento y luego los revistió de poder con el Espíritu Santo. Pero en esencia, las tres últimas, lo que se registra de esas últimas palabras de Jesús en los tres evangelios, nos dan un panorama mucho más amplio de lo que Él quiere que hagamos, de por qué quiere que lo hagamos, de con quién quiere que lo hagamos y de centrados en qué quiere que lo hagamos. Definitivamente, amados, es real y absolutamente importante que prestemos atención a sus últimas palabras. No solamente desde un evangelio, sino entendiendo, comprendiendo esto. Quisiera hacer un ejercicio con ustedes mental. 2. El primero, ¿qué te parece si tú pudieras escribir las últimas palabras de Jesús basado en los evangelios, en el registro de los 4, porque aún en Juan se pueden sacar algunas cosas? Si pudieras escribir con tus propias palabras, basado en las últimas palabras registradas en los 4 evangelios, ¿qué escribirías? Esto fue lo que dijo Jesús, el legado, el testamento que nos dejó, el mensaje que nos dijo que predicáramos, por qué nos dijo que lo predicáramos y cómo incluso nos dijo que lo predicáramos. Si pudieras escribirlo, piénsalo allí un par de segundos, 20 segundos, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo escribirías el testamento que nos dejó Jesús? Las últimas instrucciones. Piénsalo. Bien, suponte que lo tienes ahí. Si estás viendo este video a destiempo, puedes ponerle pausa y escribir. Después que termines de escribir, continuamos. Pero si ya tienes alguna idea básica allí, si lo estás viendo en vivo, bien, con esa idea quiero continuar. Quiero que pienses, imagínate conmigo un momentico, usemos nuestra imaginación para hacer algo importante. Imagínate que olvidas todo lo que has visto, entendido, oído, recibido acerca de la iglesia y te enfocas en estas últimas palabras. ¿Cómo te imaginarías la iglesia? ¿Cómo sería esa eclesía, esa institución, ese cuerpo, ese organismo vivo que el Señor describe? ¿Qué debería hacer ese organismo para cumplir con esas últimas palabras de Jesús? ¿Qué verías haciéndolo? ¿Acaso harían cultos como lo hacemos ahora? Esa iglesia que tú ves se reuniría de la misma manera, invertiría el dinero de la misma forma, haría las mismas cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas haría la iglesia? Y si puedes, piensa en eso. ¿Cómo deberíamos enfocarnos? ¿Sabes? Aprovechando ahí que me queda un poco de tiempo, había una organización maravillosa que estaba reuniéndose para hacer iglesia en lugares donde la iglesia es perseguida. Y estaban reunidos estrategas, líderes,
personas pensando cómo poder entrar en esos lugares. Y empezaron a hacer, bueno, vamos a plantar iglesias. Era el lema, era la frase, plantación de iglesias. Pero uno de ellos dijo, disculpen que diga esto, pero no se supone que no es el mandamiento hacer iglesias. El mandamiento es hacer discípulos. Y entonces comenzaron una discusión, sí, pero se supone que si hacemos iglesia, la iglesia hace discípulos, sí, pero comenzaron a discutir por días. Y al final dijeron, ok, seamos más obedientes al Señor y enfoquémonos en hacer discípulos, que fue lo que nos llamó a hacer. Como consecuencia, estos discípulos se agruparán en iglesias, o estos discípulos serán la iglesia, y se reunirán en casas, o se reunirán en donde sea que se reúnan. Pero si nos enfocamos en plantar iglesias, el dinero, los esfuerzos, la forma, el enfoque va a estar en eso que nosotros llamamos iglesia, pero no necesariamente en discípulos. Entonces, en los estudios que ellos vieron e hicieron, demostraron que cuando nos enfocamos en plantar iglesias, los recursos, la forma, las fuerzas se van en el local, el alquilar o comprar, en construir el local, en el ministerio de adoración, en la liturgia, en las formas, en lo que cada organización tiene como normas. Entonces se vuelve de cierta forma sutil, pero bastante real. Se va un poco el enfoque de lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque yo puedo montar un salón, puedo alquilar o comprar un sitio o construir, puedo levantar un ministerio de adoración increíble, pero puedo no estar haciendo discípulos. En cambio, si enfocamos nuestras energías en hacer discípulos con todo nuestro corazón, probablemente esos discípulos necesiten un lugar donde reunirse. El local, la organización sean consecuencia del discipulado. Ahora, quiero que pensemos un poco más en el tema individual, no tanto en lo que el grupo va a hacer, sino en el tema individual, en tu vida. Imagínate que eres adorador. Supongamos que eres adorador. Tal vez eres empresario, o tal vez eres pastor, o tal vez eres profeta, o tal vez eres un discípulo que acaba de llegar. Pero imagínate que estás en esta comunidad involucrado, donde queremos hacer discípulos, y es el enfoque. El enfoque no es la iglesia, no es la reunión, no es la dinámica de lo que haríamos juntos, sino la dinámica es hacer discípulos. Si tú eres adorador y vas en esta dinámica de hacer discípulos, tú puedes cantar, pero tú sabes que tienes que hacer discípulos. En cambio, en otra dinámica, en la dinámica de la iglesia, digamos como la conocemos ahora, si yo llego y me dejan adorar, para mí ese es mi ministerio. Y yo solo con cantar podría estar absolutamente pleno y absolutamente feliz, diciendo, ya yo estoy sirviendo al Señor. No tengo por qué hacer discípulos. Tú dirás, hermano, pero no tanto así. La verdad es que otra vez, de forma muy sutil, pensamos que eso que hacemos, servir, de repente ir el domingo a hacer algo en particular, tal vez ser anfitrión o ser anciano o ser adorador o ser maestro, eso que hago de cierta manera para mí es mi servicio a Dios. Pero recuerdo una escena en particular en la que Jesús les dice a los fariseos que ciertamente el diezmo de la menta, del eneldo y todo esto es súper importante, pero que descuidaron los aspectos más importantes de la ley, que era la justicia y la misericordia. Entonces, Él les dice, ustedes colaron el mosquito, pero se tragaron el camello. Estas cosas tenían que hacerlas, pero no olvidando aquellas. Yo pienso con todo mi corazón que
Esto es muy sutil, insisto, pero cuando nos enfocamos en la liturgia, cuando nos enfocamos en la iglesia como lo que debería ser según nuestro criterio, por todos los asuntos históricos, por todo lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, cuando nos enfocamos en eso, muchas veces descuidamos las últimas palabras de nuestro maestro. Creemos que por ser adoradores, que los que cantan, digo, porque todos somos adoradores, pero en esos conceptos aprendidos de la iglesia, cuando somos anfitriones o maestros o damos una clase, pensamos que ese es nuestro servicio a Dios, pero realmente lo que el Señor nos dejó como mandamiento por hacer es hacer discípulos. Y los discípulos se hacen como Él dice que se hacen. Obviamente con la demostración de poder y con la predicación de la palabra, pero los discípulos requieren tiempo, requieren enfoque, requieren cuidado, requieren atención. Y esto no solo debe hacerlo el pastor, todos los discípulos debemos hacer discípulos. Y esta organización se dio cuenta de esto y hicieron el enfoque principal. Sí vamos a cantar, sí vamos a dar diezmos, sí vamos a rodear de todas las demás cosas que son importantes, pero el centro va a ser hacer discípulos, como individuos y como organización. El centro no va a ser la dinámica del domingo, el centro no va a ser la dinámica del servicio, el salón, los instrumentos, todas estas cosas que requieren tiempo y esfuerzo, las actividades. Vamos a ponernos unas gringolas así literales y vamos a mirar siempre manteniendo clara la meta: haz discípulos. Desde la perspectiva personal hasta la perspectiva de la comunidad, de la organización, si se quiere. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Y yo me pregunto si nosotros realmente estamos haciendo eso en este tiempo. Y quiero con todo mi corazón que en esta temporada, discípulos, podamos ser y hacer discípulos y cumplir estas últimas palabras de nuestro Señor y nuestro Maestro Jesucristo. Sea exaltado su nombre para siempre. Y en su nombre podamos predicar el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, a cada individuo, a cada persona, cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos ir a hacer lo que Él nos llamó a hacer. De repente, no solamente la iglesia, sino que nuestras propias vidas, cada uno de nosotros, podamos recordar eso que se nos mandó como último mandamiento, como últimas palabras, como testamento, eso que nos fue dejado por nuestro amado Señor. Vayan y hagan discípulos. Tal vez la congregación, las iglesias, nos estamos enfocando en cosas que no son lo tangencial, no son lo medular, lo central, el core, eso que es por lo cual nos van a llamar a cuentas. Pero tal vez también tú en lo individual, puedes estar enfocado en hacer dinero, en pagar las cuentas, en salir adelante, en vivir tu vida, en muchas cosas. Y lo que deberíamos hacer es hacer discípulos. Pastor, ¿usted está diciendo que yo tengo que dejar de hacer todo lo que tengo que hacer? No, nada que ver. Es en el camino que hacemos discípulos. Mientras vas al colegio de tus hijos, mientras estás en la universidad, mientras vas construyendo tu carrera profesional, mientras estás en el trabajo, allí haz discípulos. El Señor no dijo, sácalos del mundo. El Señor dijo, los envío al mundo.
Y nuestra interacción en el mundo es precisamente cuando estamos haciendo vida cotidiana. En esa vida cotidiana, cuando me voy a cortar el cabello, justo en ese momento, Dios quiere usarte para hacer discípulos con aquellos que te cortan el cabello, o en el colegio, o en la universidad, o en el grupo de padres, o en el trabajo, en donde sea que vayas. Puedes seguir haciendo tu vida, y digo tu vida porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero es ese trayecto de tu vida, mientras eres padre, mientras eres esposo, mientras eres madre, mientras eres estudiante, mientras eres hijo, mientras en ese proceso en el que vives en este mundo, fuimos comisionados, central, medular, últimas palabras, debemos hacer discípulos. Y te pregunto, ¿será que tú estás sutilmente desenfocado? Así como tal vez lo está la iglesia. Y si es así, ¿qué vas a hacer para volver al centro, a lo medular, y por aquello que nos van a pedir cuentas? ¿Qué vas a hacer? Es lo que te quiero preguntar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es la segunda pregunta. Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta temporada, así que no te pierdas ninguna enseñanza. Que el Señor, mi oración, mi deseo, mi anhelo, es que el Señor nos lleve a ser a cada uno de nosotros cada vez más profundamente discípulos que hacen discípulos. Discípulos genuinos que se enfocan en aquello que el Señor quiere. Que el Señor te bendiga, permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a enfocar nuestro corazón y nuestras fuerzas en serte fieles en aquello que tú nos has pedido hacer. Ayúdanos, Señor, a caminar a la altura de tu llamado y a hacer aquello que nos llamaste a hacer. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, el mensaje central, ese que Cristo murió, padeció, murió, resucitó y ahora en su nombre es predicado el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestro rol como discípulos que hacen discípulos. Ayúdanos como organización, como iglesia, aún como iglesia de Cristo en Venezuela, a no invertir las fuerzas en cosas que no nos ha llamado a hacer, o aún más, que cada cosa tenga su medida, para que los que cantan, los que adoran, los que enseñan, los que hacen ministerio en la política, en el deporte, en cualquier otro lugar, puedan hacerlo, pero manteniendo el centro, manteniendo en el centro lo que es central, y es hacer discípulos. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos y los que ven esta enseñanza, Padre, para que aún en su afán de surgir, de sobrevivir, de crecer, de tener, no se nos pierda el enfoque central que es hacer discípulos. La misión por la cual estamos en esta tierra, ser tus testigos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Unge este tiempo, unge con tu gracia, con tu poder, todo lo que viene en esta temporada, para que podamos, Señor, asumir, asimilar y crecer en cuanto a ser discípulos, todos nosotros, porque queremos ser discípulos de los que te sientas orgulloso, de los que tú puedas sonreír y puedas empoderar con todo para que hagamos tu obra y para que te representemos en esta tierra. Bendito sea tu nombre para siempre. Ven, Señor Jesús, y encuéntranos haciendo aquello para lo cual nos llamaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados, un abrazo fraternal. Por favor, no te pierdas de estas enseñanzas y de lo que vamos a estar haciendo y de la cultura que vamos a estar generando a través de cada una de las asignaciones que vamos a mandar. Por ahora, la asignación de esta semana es que tú escribas en tu
propias palabras, esas últimas palabras de Jesús. Y luego la pregunta es, si este es el testamento de nuestro Señor, esto es lo que te pidió que hicieras, ¿qué vas a hacer al respecto? Dios te bendiga, un abrazo fraternal. Chao, chao.